Em, para este preload había que utilizar las interrupciones del timer 0 y las de los pines. Entonces primero se incluye el documento, se empieza la progra y estos son los vectores de las interrupciones. Este es el vector en donde empieza la progra, este es el vector de las interrupciones de los pines y este es el vector de las interrupciones del timer. Está la tabla de los 7 segmentos, esta solo llega a 9. Esto es parte del postlab, pero luego está el stack pointer. Aquí el prescaler lo setea para 8 MHz. Entonces la frecuencia se veía dentro de 2. Pero es que al principio empecé con uno de 1 MHz, por eso hice el comentario así, pero al final le dividí dentro de 2. Se configuran las entradas en el puerto C como pull-ups, los botones, el puerto B como salidas y el D como salidas. Aquí se configura las máscaras y el control de las interrupciones de las interrupciones de los pines en C. Y aquí se configura la máscara de la interrupción del timer 0. Se llama la subrutina del timer 0, que es esta de aquí para el prescaler de 1024. Y se carga la cantidad de milisegundos, que en este caso son aproximadamente 10 milisegundos. Y se saca por donde empieza a funcionar el timer. Luego, aquí se da a entender en dónde empieza ZL y ZH en la tabla. Se saca por el port D, que es el segundo display. Es R23 la uso para el segundo display y R22 la uso para el primer display. Luego seteo algunas variables que voy a necesitar en mi código. En el código tengo un loop para poder utilizar los transistores. Entonces se hace un OR entre los valores del contador de bits para poder sacarlo por el puerto B. Y en el puerto D voy a sacarlo del primer display, luego un delay, luego se saca con el segundo transistor, luego el segundo display y otro delay. Las interrupciones, está primero la interrupción de los pines, que aquí separa el registro, aquí separa el program counter. Luego se va al contador como tal. Entonces aquí es donde se hace lo de los botones. Aquí está el antirrebote para verificar que sí se está presionando el botón. Luego se llama a los botones para verificar si es el primero o el segundo de los botones el que se está apachando. Luego en incrementar se incrementa la variable para este contador. Se verifica si hay overflow o no. Si hay overflow, entonces se va a resetear la variable y vamos a salir. Y si no hay overflow, se va a incrementar la variable y no vamos a salir. De la misma manera, si se presiona el segundo botón, en este caso es PC1, se va a decrementar. Si hay underflow, volvemos a setear la variable. Si no hay underflow, se decrementa la variable y nos vamos a salir. En salir, vamos a salir de la interrupción. Al llamar la interrupción del timer 0, se carga el valor de los milisegundos en el timer. Y este loop de aquí es para poder lograr el segundo. Entonces se va a ir incrementando R21, que en este caso es nuestra variable para este tipo de contador en el loop. Y se hace 100 veces para poder llegar al segundo como tal. Si esto no es un segundo aún, entonces vamos a salir de la interrupción aquí en byte. Vamos a actualizar el registro del primer display y vamos a actualizar el registro del segundo display y luego vamos a regresar.
si esto ya llegó a un segundo, entonces vamos a seguir a display. Y si seguimos en display, lo primero que vamos a hacer es volver a resetear la variable, el registro del segundo. Luego vamos a verificar si hay un overflow en el segundo display. Si sí hay un overflow, vamos a irnos acá y entonces vamos a resetear el segundo display. Y si luego vamos a verificar si hay un overflow en el primer display. Si sí hay un overflow, entonces vamos a incrementar el segundo display y vamos a setear el primer display en 0 y nos vamos a salir. Y si no hay un overflow, entonces vamos a incrementar el primer display y vamos a salir. En salir lo mismo, se actualizan los valores del primer display y del segundo display con los dos registros que estábamos utilizando para contar aquí arriba y nos vamos a retirar otra vez al loop inicial. El PostLab como tal no funcionó, entonces también voy a enseñar el código de laboratorio que se funcionó perfectamente. Aquí solo no funcionan las dos interrupciones juntas, solo funciona la interrupción del timer, que es para hacer que el display funcione. Entonces, primero está el encabezado, luego está el stack pointer, luego la tabla y luego el setup. En el setup, nuestro prescaler es de 1 MHz, por lo que dividimos la frecuencia por 16, el puerto C como entradas, el como pull-ups, B como salidas y D como salidas. Aquí se activa la máscara del timer 0, la subrutina del timer 0, se le cargan los 15 milisegundos en este caso y luego vamos a configurar ZH y ZL de la tabla. Luego estas son variables que yo seteé de esta manera, en este caso seteo el display en 0. Luego mi código es literalmente sacar el valor del display o de la tabla por D. En el momento en el que el timer 0 llegue a esos 15 milisegundos se va a realizar la interrupción. Aquí está el mismo loop, solo que aquí lo vamos a hacer 7 veces para que llegue hasta un segundo. Cuando si no ha llegado a un segundo, vamos a regresar al... Si no ha llegado al segundo, vamos a salirnos, que al salir vamos a limpiar la bandera y vamos a retirarnos de la interrupción. Si ya llegó al segundo, entonces vamos a resetear la variable de loop o el registro de loop. Vamos a verificar si hay un overflow. Si hay un overflow, vamos a regresar el puntero de la tabla a la primera posición y vamos a cargar el valor de la tabla y vamos a salir de la interrupción. Si no hay un overflow, entonces vamos a incrementar. Vamos a R22 le vamos a añadir 1, entonces el puntero de la tabla se le va a añadir una posición. Luego a donde esté apuntando el puntero se va a añadir al registro y entonces vamos a salir del overflow, vamos a salir de la interrupción. Para salir de la interrupción, lo mismo, limpiamos la bandera, regresamos el program counter a donde estaba y nos retiramos de nuevo al loop principal. Y para el preload es en donde funciona solo las interrupciones a los pines. Está el setup y luego aquí está la configuración. Entonces aquí está el puerto C y el B como salidas. El C como entradas, como pull-ups y el B como salidas. Y el D como salidas también. Aquí se configura la máscara y el control de registros del puerto C. Se activan las interrupciones globales, algunos registros que seteamos. Luego el loop es sacar el valor del contador de bits por el puerto B. Al realizar la interrupción, entonces vamos a pausar el program counter, el antirrebote, para ver si está presionado o no el botón. Para eso es lo que usaba como dos registros para verificar si sí son iguales o no son iguales y si no fue como solo una mala pulsación del botón. Luego al llamar los botones vamos a tener un delay y luego vamos a ir verificando
si es el primer botón o el segundo botón. Si es el primer botón, a incrementar. Si es el segundo, a decrementar. Si nos vamos a incrementar, lo mismo, verificamos si hay un overflow. Si hay un overflow, seteamos la variable y nos vamos a salir. Y si no hay un overflow, entonces sí le incrementamos. En decrementar es lo mismo, pero con un underflow. Entonces si sí hay, seteamos la variable, y si no hay, la decrementamos. Ahora para salir vamos a limpiar las banderas y vamos a regresar el program counter a como estaba y vamos a retirarnos de la interrupción. También aquí está la subrutina del delay y volvemos al loop principal, y eso es todo.